Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, profesor. Disculpen la tardanza de mi video, he tenido algunos problemas técnicos. El día de hoy les voy a hablar acerca de los sofistas, voy a exponer el tema, donde vamos a comenzar. Primero, la presentación del momento histórico y tipo de educación en Atenas. Muy bien, los sofistas se encuentran principalmente a partir del siglo V antes de Cristo, mismo periodo donde Sócrates vivió. Por lo tanto tenían un amplio conocimiento tanto los unos como de Sócrates y de Sócrates como los varios sofistas que se encontraban en ese tiempo. Eh, Ellos en aquel entonces, el método de enseñanza que se utilizaba en Atenas era muy variable, pero principalmente aquellas personas que tenían el poder económico por título de nobleza, por cargo político, por simplemente tener muchas riquezas, eran aquellos que tenían el acceso permitido o que tenían el acceso, la facilidad para poder pagar una educación con algún filósofo o en este caso un sofista, que fue una de sus características, recibir una remuneración económica a cambio de sus conocimientos, mientras que Sócrates se dedicaba a enseñar en gimnasios donde no se cobraba, ya que se consideraba que el conocimiento no podía ser, no podía generar un lucro para estas personas que lo compartían. El conocimiento debía ser gratuito y debía ser compartido, como bien lo dicen. Otro punto que me gustaría resaltar sería la aportación o el texto literalmente de W. Jaeger, que dice: los sofistas son un fenómeno no tan necesario como Sócrates y Platón. Más aún, estos sin aquellos resultan del todo impensables. Impensables, mas no imposibles. No sabemos qué pudo haber sido de la filosofía, del camino de la filosofía sin los sofistas, tanto imaginarnos sin Sócrates en esta materia. Pero que pudo haber pasado, sí, efectivamente pudo haber pasado. Entre las características de los sofistas está primero la que ellos recibían una remuneración económica o que ellos pedían una remuneración económica a cambio de su enseñanza, de sus lecciones y su educación, lo cual era mal visto por el resto de los filósofos de aquellos tiempos. Otra de las características que inclusive considero era mejor que la de los filósofos, era el que ellos viajaban. Ellos viajaban, conocían gran parte del territorio y en cada pueblo o cada ciudad impartían sus lecciones a aquellos que se lo pagaran, pero ellos dependían mucho de saber de las costumbres de cada pueblo o de la forma, el tipo de habla, los transforman un poco en lo que conocimos como los juglares, que llevaban historias a otros territorios y se iba impartiendo esa historia para convertirse en leyenda. Entonces, aquí sucede lo mismo, ellos viajan y tienen una mayor expresión o mayor contacto con la sociedad, con el resto de la sociedad, mientras que los filósofos, aquellos que no viajaban y se quedaban solo en una ciudad, solo eran conocidos ahí. Y cuando una gente era tocada por ese filósofo, llegaba a su pueblo natal o X cosa y decía: oye, pues conocí a Sócrates y es una persona así que dice esto y dice aquello, pero no llegaban a tal experiencia las otras personas, dado que solo era una historia contada por una persona que lo había visto, mientras que los sofistas llegaban y tenían contacto con esa segunda persona, que podía tener contacto con más personas porque lo podían vivir en vida ellos mismos y no solo a través de los sentidos, en este caso de la historia de una persona conocida. Gracias a este contacto, a este cambio de cultura, a esta forma de comunicarse con el resto de las personas, los sofistas tuvieron un gran contacto íntimo con la juventud, quien se vio, quien obtuvo una experiencia más novedosa que la que referían los filósofos, ya que las enseñanzas que le habían otorgado los sofistas eran más aplicables a lo que ellos podían necesitar en su vida diaria. Por lo tanto, ganaron gran afán en ese aspecto. Y otro, porque aquel que tuviese algunos centavos, voy a decirlo,
medio económico, sea noble o no, podía llegar a pagar esas enseñanzas y así podría darle un equilibrio a una discusión entre alguien del proletariado y alguien de la nobleza, porque tenían las mismas enseñanzas. Entre sus principales exponentes de los sofistas está Protágoras, quien él basa su forma de pensar en que el hombre es la medida de todo. Entonces creo que se puede resumir su pensamiento en un dicho muy típico que tenemos en México, ¿verdad? Que dice: aquel que tenga cerdos, que los amarre, y el que no, pues no. Esto también se acompaña de que todos los hombres somos diferentes y tenemos pensamientos diferentes. No, para mí no es lo mismo que tú puedes llegar a pensar, y lo que tú puedas pensar para mí no puede ser lo correcto o lo incorrecto. Eso es una decisión individual. A pesar de que era mal visto el recibir un pago monetario a cambio de una enseñanza, Platón considera que algunos sofistas eran dignos de respeto debido a sus pensamientos, ya que ellos se basaron más que nada en la calidad moral o en las enseñanzas morales, más que en encontrar solución a otros problemas o aplicar la filosofía en otros problemas. Este, Es por eso que los sofistas principalmente dieron enseñanzas a aquellas personas que iban dirigido a materias sociales, de carácter social, política, principalmente, donde enseñaban a defender argumentos con poca solidez, eh, por lo que enseñaron de cierta forma a distorsionar ese debate para sacar ventaja, sean siendo el débil, o llegar a confundir al oponente, al contrincante, y que él dudara de la veracidad de sus argumentos, o haciendo creer que los argumentos míos del sofista pudiesen ser verdaderos. De acuerdo con la semblanza de Sócrates, voy a pasar al siguiente punto. Él habla que para él el alma era el yo consciente, es decir, que lograba obtener la conciencia y la personalidad intelectual y moral, era alcanzar ese objetivo. Para esto, pues era necesario educar el cuerpo y educar el alma, a partir de conocimientos, en base a conocimientos, enseñanzas. Sócrates, abogaba que no se nacía virtuoso, que uno se podía ser virtuoso, ya que cuando uno lograba ser virtuoso es porque ya era rico, no en riquezas materiales, sino en una riqueza intelectual y moral. Entonces, citando un proverbio judío: no es rico aquel que tiene oro, es aquel que tiene gran cantidad de conocimientos. Además, Sócrates, en relación a los valores, él pensaba que los valores ya estaban incluidos en todo ser, pero era hasta que el ser, en este caso, los aplicaba de la forma correcta o incorrecta. Si los aplicaba de la forma correcta, iban a tomar el nombre de valores, porque para eso eran. Pero cuando eran aplicados de la forma incorrecta, estos carecían de valor, valga la redundancia. Eh, Entre los pensamientos que tenía Sócrates era el de que nadie hacía el mal porque sabía que fuera el mal. Es decir, ellos, los malvados, creían que ellos estaban haciendo, donde ellos creían que estaban haciendo el bien. Sin más, al momento de leerlo, a mi mente vino la idea de Hitler, el alemán, donde él creía fielmente de que él estaba en lo correcto. Y no solo eso, llegó a tal grado su dialéctica que convenció a todo un país de que ellos eran una raza superior, pero ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Para finalizar, voy a intentar exponer la mayéutica, que es un sistema de aprendizaje ideado por Sócrates, o al cual se le adjudica, en el cual, a través de en un diálogo entre dos personas,
y a través de preguntas, es la característica principal, que es a través de preguntas, cuestiones que se van dando fluidez a la plática en relación a las respuestas y que permite llegar a un objetivo, en este caso alcanzar un conocimiento, responder una X pregunta. ¿Cómo lo entiendo yo de alguna manera más simple? Ok, este ejemplo lo utilicé en alguna otra tarea también aquí del curso, que es un médico. El médico tiene a su alumno. El alumno llega y le dice: doctor, la radiografía de la paciente tal tiene datos de cáncer de mama. Muy bien, estudiante. ¿Y cuál es el resultado de la biopsia? El resultado, doctor, fue negativo para cáncer. Quiere decir que la paciente no tiene cáncer de mama. El maestro, en este caso el médico adscrito, le contesta: no, eso es incorrecto. Si la paciente tiene cáncer de mama, perdón, si tiene antecedentes de cáncer de mama y una radiografía nos indica que hay datos de cáncer de mama y la clínica me dice que hay datos de cáncer de mama, muy probablemente tiene cáncer de mama. El alumno le contesta: doctor, ¿cómo es posible que haya cáncer de mama si la biopsia, que es tomar una muestra de tejido, dice que no hay cáncer de mama? A lo que el médico contesta: ok, analicemos, ¿qué es una biopsia? El alumno contesta: es la exéresis de un material para su estudio histopatológico. Es la representación de una gran masa. Correcto, alumno. Entonces, si yo voy al mar con un vaso y tomo agua del mar y no hay peces, ¿es decir que no hay peces en el mar? A lo que el alumno contesta: no, simplemente pasó el vaso de agua o el vaso y lo llenó de agua en una zona donde no había peces. Ok, alumno, entonces vuelvo a repetir esa biopsia para confirmar que haya cáncer de mama. Muy bien, compañeros, espero puedan alcanzar a ver mi video y voy a recibir con todo gusto sus críticas positivas, negativas, críticas destructivas, decían en mi escuela en aquel entonces. Todo lo haga bien o mal, pues me va a servir como experiencia para mejorar mi forma de exposición o de presentación. Espero sus comentarios en relación también al tema. Espero también poder ver sus videos y agregarles algún comentario de mi parte. Saludos.